decíamos que la agenda de esta elección está centrada en el tema de la seguridad ciudadana y allí quisiera ir a analizar cada una de las propuestas de los candidatos, ¿no? En el caso de la candidata Janet Jara, la ex ministra Janet Jara, ¿qué plantea ella? ¿Cuál es su oferta electoral? Sí, bueno, adelanto que no te estoy escuchando muy bien, pero entiendo que me consultas sobre la propuesta de seguridad y particularmente la de la candidata Janet Jara, que fue ministra de este gobierno, del gobierno del presidente Boric. En ese sentido, yo te diría que todas las candidaturas, no solo la de Janet Jara, han endurecido sus propuestas. Sobre todo el discurso más duro en seguridad, uno lo ve, lo nota evidentemente en las derechas, en donde ha retomado particularmente en una candidatura, que es la de Johannes Kaiser, temáticas como por ejemplo el retorno de la pena de muerte, acompañado de otros discursos que quizás lo podemos hablar también en la entrevista. Particularmente en lo que respecta a Janet Jara, ella obviamente ha tenido que esforzarse. A las izquierdas en general en el mundo les ha venido costando hablar de seguridad. Aquí con pie forzado se ha debido hacer porque además las cifras no han sido las mejores, sobre todo en el gobierno en el que ella participó. Y ha tenido un relato en donde ha debido implementar cosas que antes yo te diría que era bien difícil encontrarlas en la izquierda, como por ejemplo la implementación de mayores mecanismos de seguridad en los ingresos de pasos no habilitados en la frontera, porque se conecta mucho el tema de seguridad en Chile con los temas de migración. Perdón, los eventos de seguridad y particularmente los delitos de mayor connotación, que son los que en la práctica han aumentado en Chile, el secuestro, el sicariato, han estado de la mano o han estado acompañados por investigaciones que han terminado dando como cierta responsabilidad a lo que se conoce como el Tren de Aragua. Y eso a partir de una serie de inmigración que ha venido en el continente, que ha sido irregular en el caso de Chile, que no ha entrado por pasos habilitados. Y entonces es muy bisagra el tema de seguridad, se pasa muy rápido, como lo estoy haciendo aquí yo en la respuesta, de seguridad, migración, y muchas veces se tiende, digamos, a confundir. Pero es importante, y me parecía importante señalarlo, porque ahí es la diferencia que hace Janet Jara en términos de seguridad con las otras candidaturas. Ella logra distinguir lo que son la aplicación de mayores mecanismos de seguridad, implementación de mayor inteligencia, implementación de mayor presupuesto, pero con un discurso que, si tú quieres, pongámoslo así coloquialmente para quienes nos están viendo lo entiendan, no tan duro o un poco más blando respecto de la migración. Ella habla de regularizar a quienes están de una manera ilegal o irregular, valga, digamos, la redundancia en ese caso, a diferencia de lo que hablan las derechas, que es más bien expulsar quienes están irregulares, expulsar quienes han sido detenidos y están en las cárceles. Entonces, tiene un poco este condimento de seguridad la elección, la campaña, a pesar de que, y te devuelvo inmediatamente la palabra, a pesar de que en el último tiempo se ha logrado cambiar el foco, sobre todo en los debates presidenciales. Se logró mover la aguja de exclusivamente hablar de seguridad a abrirse a otros temas, ¿no? Se empezó a hablar un poco más de economía, se empezó a hablar un poco más de políticas sociales, se ha hablado muy poco de los temas valóricos, pero ya en el último debate se habló, y todo dice que va a venir una parrilla temática para las dos candidaturas que pasen a segunda vuelta este día domingo, en donde seguridad va a ser prioritario, pero no el único tema, como fue gran parte de esta campaña. Ahora podríamos centrarnos, señor Freire, estoy conversando con Nicolás Freire, politólogo chileno de la Universidad Católica de Valparaíso, que ha comentado en medios y que viene acompañando esta campaña también desde el comentario, desde la ciencia política. Quisiera entender ahora las posiciones en la derecha, ¿no? Un José Antonio Kast que corre su tercera candidatura, su tercer intento por llegar a la presidencia, y un Johannes Kaiser que irrumpe con esa fuerza de una derecha más ubicada en el extremo, de un verbo mucho más altisonante, pero que seduce también al votante, ¿no? ¿Qué diferencia a estos dos candidatos y quién tiene las de pasar a una segunda vuelta? Sí, mira, muchas veces, te lo comento también para que se entienda el contexto, muchas veces el análisis, y el que me ha tocado hacer a mí también en algunos medios en Chile,
se concentra principalmente en las candidaturas de la derecha, pero eso tiene una explicación, no un sesgo. La explicación es bastante simple. Janet Jara participó de una primaria electoral en abril y hoy día es más o menos seguro su paso a segunda vuelta. Entonces, ahí vuelvo con lo tuyo. ¿Por qué es importante esta elección en primera vuelta para las derechas? Porque prácticamente se ha venido transformando en una primaria de las derechas. Y hay tres proyectos en juego. El primer proyecto que está en juego es el proyecto de la derecha chilena tradicional, la de Evelyn Matei, la que se considera, y lo es a todo efecto, heredera de la tradición piñerista, ¿no? Piñera, que para poner un ejemplo, fue uno de los primeros que en la derecha dijo haber votado por el no en el plebiscito de salida de la dictadura, fue el primero que en la derecha habló de los cómplices pasivos de la dictadura. Y en cambio, Evelyn Matei ha debido endurecer un poco más su discurso. Es decir, era la derecha tradicional, pero ha tenido, yo te diría, una regresión un poquito más conservadora. ¿Por qué? Porque los otros dos proyectos de derecha que empezaron a tener fuerza, el de José Antonio Kast, por ejemplo, con su Partido Republicano, endurecieron el tono, ¿no? Y obviamente tú tienes una ciudadanía mucho más enojada por los temas de seguridad, mucho más distante de la política, y ese discurso de la polémica le hace mucho más sentido. Y entonces vino creciendo José Antonio Kast, sobre todo en los últimos 2 meses, al punto que hasta el día de hoy, te diría, es probablemente el competidor que tendrá Janet Jara de cara a la segunda vuelta. Pero hay una incógnita, y aquí viene el tercer candidato de las derechas, que es Johannes Kaiser, un candidato que fue electo diputado hace 3-4 años atrás. Antes de eso era youtuber, ¿no? Hacía programas en YouTube con discursos bastante polémicos, ¿no? Él, no sé, en algún momento puso en duda el voto de las mujeres, en algún momento hizo burla e ironía de temas tan sensibles como pueden ser la violación. Entonces era un discurso bastante polémico el que él ponía sobre la marcha. Pero tenía una característica, que era un discurso sumamente duro. Él es el que hoy día habla de pena de muerte. Él es el que hoy día habla de indultar a militares de la dictadura que todavía están presos en una cárcel en Punta Peuco. Él se ha puesto con dureza, ha levantado esta bandera de una derecha más dura. Entonces, cuando José Antonio Kast empezó a comerle terreno a Evelyn Matei, a la derecha tradicional, llamándola incluso la derecha cobarde, él era la derecha dura, no pasó mucho tiempo para que a su derecha apareciera un nuevo contrincante, que es Johannes Kaiser, demostrándose más duro aún en el discurso, más duro aún en las formas, y hay que decirlo también, con un mucho mejor manejo en términos comunicacionales en debates televisivos, y eso yo creo que le aportó mucho. Y hoy día la duda está en quién pasa a segunda vuelta. Aparentemente la derecha tradicional está perdiendo mucho terreno, no hay encuesta, ahora estamos en veda de encuestas, pero hasta hace unas semanas atrás no había encuesta que diera un paso de Evelyn Matei a la segunda vuelta. Todas daban con muy buena probabilidad a José Antonio Kast, pero en el último tiempo se decía o se mostraban los datos que Johannes Kaiser lo habría alcanzado. Yo creo que le faltaron 2 semanas. Si esta elección hubiese durado 2 semanas más, Johannes Kaiser probablemente lo hubiese podido superar. Y te dejo solo un punto. Eso es importante no solo respecto de la elección presidencial, sino que el futuro de la derecha en el país. ¿Por qué? Porque estos 3 proyectos, que al final se resumen en 2, una derecha muy dura y una derecha más abierta al diálogo, como fue la derecha de Piñera, lo que está en juego es la hegemonía de las derechas, además de quien pase a segunda vuelta. Y eso también se va a ver en la elección parlamentaria que tenemos el mismo día de la presidencial, el día domingo. Claro, y también va a ser interesante cómo cambiará el debate en los meses que los lleven o que falte para la segunda vuelta, ¿no? Que a veces son 2 elecciones completamente distintas, una primera vuelta y una segunda vuelta, y nos resume usted como que esta primera vuelta va a ser las primarias de la derecha entre Kast y Kaiser. Ahora, ¿el factor del voto obligatorio podría beneficiar a alguna corriente política? Perdón, ¿podrías repetir? Porque Sí, no logré escuchar muy bien. El voto obligatorio, el cambio para hacer el voto obligatorio, ¿a quién podría beneficiar? Es un muy buen punto, porque es una de las características de esta elección. Efectivamente, tal como tú señalas, en Chile por primera vez vamos a tener un voto obligado, ¿no? Lo que va a hacer que
entre al padrón electoral, o más bien en la votación del día domingo, va a haber alrededor de 4 millones de personas que nunca han votado en una presidencial. Entonces también eso incide, agrega que el voto obligatorio por sí o per se sube el porcentaje de indecisos. Hoy día la encuesta más respetada, te diría yo, que es la encuesta CEP, que sale cada 3 meses, señalaba que hay alrededor de un 28% de indecisos. Entonces, la obligatoriedad del voto aumenta el impacto que pueden tener los indecisos en esta elección y agrega un tercer elemento, diría yo, y que tiene que ver con esa desafección política que conecta con los discursos más extremos. Entonces, cuando tú tienes personas que no necesariamente se movilizan para participar en política y se les obliga a participar en política, también tienes un condimento en donde los discursos como el de Johannes Kaiser, como otros también, podríamos mencionar Franco Parisi, que es un candidato que también va en su tercera candidatura y que tiene un discurso bastante populista, bueno, terminan teniendo, digamos, espacios propicios para poder florecer. ¿Por qué? Porque la gente que está más lejana a la política compra más rápido esos discursos. Entonces tiene este elemento. Y dentro de este mismo contexto de voto obligatorio, de indecisión, etcétera, vuelve mucho al tema de seguridad. Te explico por qué. En Chile, además, hay alrededor de 800.000 votantes venezolanos, ¿no? Que también han condicionado mucho la temática de la elección, por una parte, pero también la discusión política que se ha dado de la obligatoriedad del voto. Conversaba con un colega, te lo comento acá porque es bastante sui generis. Nos encontramos en Chile hace un par de meses en donde la discusión parlamentaria era si eliminar o no el voto obligatorio, y yo te diría, contrariamente a lo que ocurre en gran parte del mundo, la izquierda estaba a favor de eliminar la posibilidad de que extranjeros votaran, mientras que las derechas estaban a favor de mantener, digamos, aquello. En el contexto en donde en Chile, además, otro dato de la causa, para poder votar un extranjero basta que se avecinde, al menos hasta esta elección, por 5 años. Entonces, y vota en todas las elecciones, cosa muy rara en el mundo. Chile es la única experiencia en América Latina en donde se vota en todos los niveles. Hay otros que se votan en niveles distintos, como en el caso de Uruguay, etc. Pero esos también son ingredientes, condimentos que van haciendo que la presidencial vaya tomando la forma que finalmente tomó, la temática que la terminó dominando y que no va a dejar de marcar la pauta de lo que va a ser la segunda vuelta, con una salvedad. En la segunda vuelta yo creo que va a ocurrir algo distinto a lo que ocurre generalmente. Generalmente los candidatos que pasan a segunda vuelta, después de haber buscado el voto más extremo, ¿no?, de sus propios nichos, intentan moderar el discurso. Yo creo que aquí el fuego cruzado va a ser mostrando, digamos, la característica ultrona que tiene la candidatura opuesta. Se va a dar, y es muy probable que el clima político se polarice, porque vas a tener una candidata que, si bien está apoyada por un bloque que va desde la democracia cristiana al Partido Comunista, es militante comunista. Y por el otro lado vas a tener un candidato que, por muy blando que se quiera mostrar, viene con el apoyo de candidaturas con un discurso muy duro. Una característica que, por supuesto, estaremos expectantes todos aquí para ver cómo se define esta elección presidencial en Chile, ¿no? Este domingo, 16 de noviembre, es la primera vuelta y se verá entonces quiénes van a correr ese balotaje para la presidencia de ese país. Le agradezco mucho, Nicolás Freire, politólogo chileno, académico, por los comentarios sobre estas elecciones. Gracias, muy buenas noches.